Namaskar. Bendiciones a todos. El próximo sábado 2 de julio del 2022 nos vamos a encontrar con una configuración planetaria muy atípica, muy poco común. ¿Cómo se llama esta configuración planetaria? Sankhya-Damini Yoga. Sankhya-Damini Yoga. Es decir, todos los planetas van a estar configurados entre 6 casas. Nosotros podemos ver acá las diferentes configuraciones que están. Sani está retrógrado en su propio signo, donde aparte de ser su propio signo, es el único planeta que se encuentra en Mulatricón. También Guru se encuentra en su propio signo, Swakshetra, en Piscis. Mangal, Marte, se encuentra en Aries. Venus se encuentra en Tauro y Mercurio se encuentra en Géminis. Y la Luna se encuentra en Cáncer. Entonces, esta alineación se llama Sankhya-Damini Yoga. Ahora, hay algo muy importante. Hay algo muy importante con respecto a esta configuración planetaria. ¿Cuál es? Que no solamente están los planetas en sus propios signos generando la mayor fortaleza, generando el mayor esplendor, sino que aparte de eso están alineados en una forma, digámoslo que consecutiva. El que abre esta compuerta es Saturno, que es el que está más fuerte y es el que es protagonista de toda esta película. Entonces, a partir de el 2 de julio del 2022, se está abriendo una compuerta, una brecha hacia las bendiciones. Las condiciones imperantes, completamente negativas, que estaban negativas entre comillas, se estaban manifestando, van a ser disueltas por esta configuración planetaria. Entonces, es recomendable que en este día, que amanece a las 5:49 de la mañana, hora Bogotá, hasta el anochecer, en el transcurso del día solar, es decir, desde el amanecer al anochecer, se deben procurar hacer votos, estar situados en el Dharma, en la austeridad, y hacer algún tipo de sacrificio y emprender los proyectos que se tengan. ¿Qué podríamos decir con toda esta situación? Venus está generando placer y ahorita, en este momento, las personas difícilmente pueden visualizar el placer, pueden visualizar las bendiciones que están en su entorno. Hay una ausencia de satisfacción. Ese sentido de insatisfacción hace que muchas personas pueden afrontar condiciones miserables de su vida, donde no puedan agradecerle a la divinidad todo lo que lo está cubriendo. Y es posible que esa condición, esa guerra planetaria que está en el momento de Marte con Venus, pueda crear que las personas quieran obligar a los otros a su propio infierno. Ahora, más importante de eso, está que Júpiter, al estar hospedado en su propio signo, está otorgando beneficios internos, beneficios espirituales. Está ahí porque Júpiter está en el monasterio. Júpiter en Venus es el monje en el monasterio, en el convento, haciendo votos y sacrificios. Y Saturno en Acuario está tratando de crear condiciones para el beneficio y beneplácito de todos los que nos rodean.
negándose la propia satisfacción personal. Esta es la condición de Saturno cuando está retrógrado. Saturno estando retrógrado y Venus estando en una casa Kendra. Esa relación entre Venus en Tauro y Saturno en Acuario están generando una poderosa atracción. Ambos están relacionados de una manera kendra, se están afectando, se están mirando y están incluso interviniendo de una manera neutral, fundamentado en los árgalas. Y aparte de eso, tienen unos avastas muy particulares. Entonces, esta condición de la mirada mutua entre Venus y Saturno hace que se están creando condiciones donde las personas tienen que comenzar a ofrecer hacia los demás sin pensar en su beneficio propio. Porque de hacerlo de una manera contraria, los resultados van a ser contraproducentes. Sani es el que sale en Acuario, está dándose al público. Acuario es la transformación, la revolución, el vocero, el heraldo de la transformación. Y Venus es el beneplácito, el placer de la comodidad. Entonces, esta relación que existe en este momento entre Sani y Venus, lo que está indicando es la transformación del entorno en función de dar a los demás, de dejar de estar situado en la complacencia de la satisfacción personal y comenzar a entregarse todo y depender únicamente de la divinidad. Eso es lo que está planteando, porque Júpiter desde el monasterio lo que está es creando condiciones de oraciones para que esto se dé. Si nosotros comenzamos a internalizar y comenzar a mirar de adentro hacia afuera, vamos a ver que este mundo es completamente maravilloso y eso es lo que está contemplando Júpiter en su meditación, en su convento, en su monasterio. Y a partir de ahí, la transformación viene. ¿Por qué? Porque Rahu en Aries indica el emprendimiento de la misión de vida y Marte es la tenacidad con que se ejecuta esa misión de vida. Marte es el Caracas de la tenacidad, de la veracidad, de la fortaleza, de la capacidad de transformar. Entonces, Marte con Rahu puede ser considerado una yuti, una configuración planetaria espeluznante, terrible si lo queremos ver así, pero en realidad lo que está es creando las condiciones para emprender y salir del letargo en la cual se está. Marte en Piscis, en este momento Marte está en Piscis, y lo que está creando es un letargo en el crecimiento espiritual, en la introspección. Marte, cuando pase a Aries, va a emprender, puesto en marcha, y dejar de culpar a los demás de las propias tendencias de autoflagelación. Marte en Aries, entonces, es un nuevo inicio de transformación, de poner en práctica la misión de vida. Y es Surya con Buda, es decir, Sol con Mercurio, en esta combinación, aparte de ser Buda y Yoga, crea que todo lo que se haga va a ser bendecido. El Surya Buda Yoga o Buddhaditya crea la condición de que todo lo que se emprenda sea bendecido. Aparte de eso, este día, el sábado 2 de julio, el amanecer
amanece con este Racilagna, con Mituna, con Géminis. Entonces, podríamos ver, aparte de eso, que hay un Subha Kartari Yoga, ya que la luna está en Cáncer, en la segunda casa de donde está el sol, que es donde amanece, que es el Racilagna, y Shukra, Venus, está en la 12ª casa. Entonces, dos planetas ensanguchando a el Lagna es completamente auspicioso. Entonces, aparte de eso, ese día inicia un Subha Kartari Yoga, completamente auspicioso y beneficioso. Aparte de eso, la alineación de los planetas en esa forma en particular se llama Mridanga Yoga. Mridanga sabemos que es un tambor y tiene esa forma. Aparte de eso, existen dentro de las configuraciones planetarias, dentro del yogi se llama yoga. Ahora, hay una sección de yoga dentro de los 1800 o 11.800 yogas, leí últimamente que existen. Hay configuraciones casi limitadas de planetas y desde diferentes ópticas. Entonces, dentro del grupo de los planetas, de las configuraciones planetarias, hay una que se llaman Nava Yoga. Nava. Estos Nava Yoga, a su vez, se dividen en unos tipos de yoga que se llaman Asraya Yoga. Asraya se refiere a protección. Akriti se refieren a ciertas condiciones un poquito de estudio. Porque A es una negación y Kriti lleva implícito en la villa, la raíz de Vanagari, la raíz sánscrita de acción. Entonces, el Akriti es un indicador de no acción, pero también es una protección contra influencia negativa. Ahora, está uno que se llama Samkhya Yoga. Dentro de este grupo de Nava Yoga está Samkhya, que Samkhya es cuando todos los planetas están agrupados. Y al estar agrupado, esa confluencia crea una condición poderosa ya que proyectan al unísono. Ok. Aparte de esto, los planetas están en sus propios signos. Y los planetas están desde el horóscopo natural, están desde la 4ª casa a la 11ª. Ok, hay demasiadas combinaciones. Yo sé que al día siguiente, el sábado 3, las combinaciones planetarias van a ser transformadas. A las horas, ya a las 9 de la noche, ya esa combinación, ya la luna sale de ahí. Ok, de todas maneras, no nos preocupemos y vamos a ver en correlación con lo que yo siempre digo. Yo siempre estoy diciendo, no, la transformación del karma, la sublimación del karma. ¿Cómo podemos transformar el karma? Ok. Si nosotros nos ponemos a ver, los planetas se siguen moviendo. Y no es que estas condiciones generales me van a beneficiar secula seculorum. No, también tenemos que poner de nuestra parte, porque tenemos que ver dónde tenemos en nuestro horóscopo, de acuerdo al el ascendente lunar, dónde tenemos cada uno de los planetas. O sea, tenemos que ver que esta condición externa está propiciándonos un beneficio, nos está llevando a que tomemos conciencia y podamos tener un beneficio. Pero, ¿qué sucede? Tenemos que ver desde nuestra luna, situar a los planetas en qué casa están y ver en todo esto, el que está llevando la batuta es Sani.
es Saturno. Entonces tenemos que ver desde nuestro ascendente lunar dónde está Saturno. Y a partir de ahí podemos ver cómo podemos transformar, sublimar y darle un vuelco a esta energía planetaria, porque el necio es víctima de la influencia planetaria y el sabio utiliza la influencia planetaria a su conveniencia. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar las influencias planetarias. Alguien así como que en la crisis lo que se hace millonario son los que venden los pañuelos. O sea, tenemos que ver qué podemos aprovechar de toda esta situación. Y la luna está en Cáncer. La luna en Cáncer nos da la capacidad de transformar nuestra percepción. Ketu está en Libra. Independientemente, Sani crea unas restricciones económicas. Siempre dilataciones en el cobrar o hacer algún tipo de transacciones. Júpiter en Piscis, que es el Caracas de la fortuna y de la afluencia, está recluido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si el banquero está en el monasterio, o sea, tenemos que resolver de otra forma. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A través de la capacidad transformadora que nos está generando Venus. Venus en Tauro nos da la capacidad de transformar todas nuestras conveniencias. Y Surya Buda, esa combinación del Sol con Mercurio, nos da la capacidad de que todo lo que hagamos pueda ser exitoso. Y Marte con Rahu nos da la tenacidad de emprender de una manera fehaciente lo que nosotros queramos con la tenacidad, con la vigorosidad. Entonces las condiciones están planteadas que independientemente de todas las condiciones adversas que puedan manifestarse en el medio ambiente, está la solución. Y la solución está en cambiar de conciencia. Porque no podemos sufrir el síndrome del motociclista o del trapecista, como decía mi maestro Premarti. El trapecista viene y se cae en el piso y comienza a lamentarse: ay, me caí del trapecio, más nunca volveré a ser como era antes. Hay que, como sea, renqueando, arrastrándose, montarse de nuevo en el trapecio y comenzar, porque si no vamos a estar dictaminados a más nunca montarnos en el trapecio. La autoflagelación es la manifestación de ignorancia. Y cuando digo ignorancia, no es de una manera peyorativa. Cuando yo me refiero a tamaguna, es la oscuridad, pero lo importante de la oscuridad es que podemos ver la claridad. Si nos quedamos establecidos en la situación de que no, soy tamásico, soy oscuro, soy negro, entonces a partir de ahí nunca voy a ver la claridad. Lo importante del sol, para poder apreciar el sol, tenemos que verlo a través de la oscuridad que genera las nubes. Y la oscuridad la podemos apreciar cuando conocemos lo que es el sol. Entonces los discursos autoflagelativos, autoflageladores, no entran en los estados de conciencia que están impulsándose hacia la iluminación. Y eso es lo que nos puede proporcionar Venus estando en Tauro. Venus estando en Tauro da rejuvenecimiento, un crecimiento y un crecimiento real. ¿Por qué? Porque Venus es el dispositor del Sanjivani mantra, la capacidad de darle vida a lo que está muerto. Y muchas veces nosotros no estamos cargando muertos, el muerto lo tenemos dentro. El muerto lo tenemos dentro de nuestra percepción, de nuestro juicio, de nuestros prejuicios dentro de muchas cosas que están ahí. Entonces, ¿cómo pensamos alcanzar la iluminación si dentro de nosotros estamos muertos? La transformación es interna y esa la está planteando Venus. Y Marte lo que está es removiendo todas estas condiciones, Marte con Rahu, para poder emprender la misión de vida. Y no importa cuánto de defectos tengamos, no importa
cuántas incapacidades tengamos, lo importante es que poder ver la luz. Esa es la importancia de este día, el sábado 2 de julio del 2022, que están garantizadas las oportunidades de poder transformarnos. Cuando digo poder transformarnos, es en la ejecución del Dharma, y el Dharma no significa repetir algunos trabalenguas hindúes o cerrar los ojos y considerar que una meditación, una comunión con la divinidad en el plano más absoluto. El Dharma está sostenido bajo Chaturpada, bajo 4 fundamentos, 4 lotos que permiten ser la base de todo esto. El Dharma está establecido en la verdad, en la austeridad, en la misericordia y en la ofrenda. Muchas veces alguien hace algo y lo ofrecen y le dan una patada y dice, no, a mí no me gusta eso. Pero no importa, lo importante es que la persona que lo ofreció con la mejor disposición del mundo. Y ahí es donde está la veracidad de querer servir independientemente de las limitaciones que se tenga, porque si nos ponemos a juzgar al medio ambiente, vamos a vivir sufriendo, porque este medio ambiente no es perfecto, porque nuestras percepciones, nuestra capacidad de ver, de olfatear, de oír, de sentir, son completamente imperfectas, aunada a las concepciones de los juicios y los prejuicios. Entonces, el sol está este día en asociación con Mercurio, creando una condición de un efecto mutante, digámoslo así, que Mercurio no entra en combustión, sino que esa misma combustión le permite para crear un nuevo efecto. Y es que todo lo que se haga y todas las personas que tengan Buddha Yoga sean un punto de referencia para los demás. Aparte de eso, Chandra y Guru están viéndose. Entonces, aquí hay indudablemente un Gayakachari Yoga y un Hamsa Yoga. Entonces, al ser un Aristabhanga Yoga, todas las cosas maléficas que han venido manifestándose van a ser destruidas, como dice en la escritura. Así como el Trishul del señor Shiva destruyó las 3 ciudades maléficas de Tripuri. Asimismo, Guru, en una casa Kendra o Tricona de Chandra, destruye todo lo maleficio en un horóscopo o en un tránsito o en una circunstancia particular que estén establecidas en el puntal. Entonces tenemos que tener una condición de poder ver que todas las cosas maléficas van a ser destruidas a través de esta configuración. Ahí yo creo que ya me pasé de 10 indicaciones que indican que este día es glorioso. Glorioso y superpoderoso. Muchas bendiciones. Espero que la divinidad los siga bendiciendo. Se me había olvidado decirle que había pautado para el 15 de este mes la apertura del curso apertura filosófica al Yogi Tantra, pero debido a toda esta situación y viendo la grandeza de este día que se avecina, voy a comenzar este curso el sábado 2 de julio. Entonces hay chance para los que no se han inscrito, los que no se han contactado conmigo, que lo puedan hacer y no se asusten con el costo de la inversión, porque verdaderamente es una inversión. Entonces, aparte de eso, de todos los recursos que se están ofreciendo y todas las garantías que estoy dando. Cualquier cosa, estamos a la orden y atentos a sus llamadas. Muchas bendiciones y que la divinidad Sri Mahadev y Sri Shakti los acompañen. Y perdonen mis ofensas y mis incapacidades de explicar de la manera más correcta. Muchas gracias por todo.